Hoy quiero compartir con ustedes, con todos ustedes. Voy a hablarles de la sequía espiritual que hay en la actualidad, que no es ahora, pero que me quedo aterrado, súper aterrado. Verdaderamente que por momentos reflexiono y digo yo, ¿dónde está lo espiritual? Cuando casi por ahí 200, 2200, 2600 años recibiendo tradición y conocimiento humano. Entonces nos toca a nosotros ejemplarizar con lo antiguo qué es lo que Dios ha querido para que quede establecido el Evangelio de la Gracia. Hay que saber distinguir, hay que saber, hay que observar bien que a uno no le metan gato por liebre. Todo mundo habla y utilizan la Biblia, pero lastimosamente la mayoría de la humanidad que busca del Señor no tienen la capacidad de discernir. De verdad que me quedo aterrado en los años que yo llevo enseñando y observando que la mente humana verdaderamente está tupida, tupida de todo lo natural, de todo lo humano. Que por momentos digo yo, no hay lugar, no hay espacio de cómo verdaderamente ver uno fluir a una persona en el espíritu, hablar con honestidad, con humildad, con sinceridad. No, todo mundo quiere brillar con luz propia, olvidándose de su origen y de su creador, de todo lo que él estableció para este tiempo. Y él ha venido y lo pone, por ejemplo, desde el antiguo pacto, pone los ejemplos de lo que él ha querido. El hombre no ha querido obedecer a Dios. Simplemente es una fachada, un disfraz, aparentando ser lo que la persona no es. Pero bueno, Dios es bueno y en gran manera que él ha separado personas desde antes de la fundación del mundo para constituirlos legalmente, que el sello lo llevamos en la frente y en la boca, explicando la palabra, mostrando qué es lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Todo lo del ser humano aquí queda excluido. De eso te voy a hablar hoy. A todos un cordial saludo, los amo de una manera bien especial. Por eso me esfuerzo para poder transmitirles, enseñarles. El domingo estaré compartiendo el primer tema de la segunda gracia. Ya hablamos de la primera y vamos a hablar de la segunda gracia. Pero hoy voy a hablarte que hoy en día hay sequía espiritual por donde la mires. Permíteme hacer una corta oración y vamos a darle gracias a nuestro Creador y que Él use mi boca a través del Espíritu y que yo te pueda transmitir verdaderamente y romperte un poquito más la tradición o la costumbre natural y abrirte los ojos del entendimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias.
Gracias por el día que tú nos diste hoy y por la noche que tú nos das. Por esta nueva oportunidad donde te pedimos o suplicamos o declaramos bajo el poder de tu Espíritu que nos uses. Habla por mi boca, que esta palabra que es como una semilla, que en breve, Señor, va a florecer en toda la tierra, caiga en una superficie que valore, que entienda, que crezca bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por todos nuestros hermanos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te doy gracias porque lo que es imposible para los hombres, para ti es todo posible. Te doy gracias por tenernos enteros, llenos del poder de tu sabiduría, de tu santidad y de tu verdad. Úsame, porque yo nada sé, a través de tu Ruach Coex, de tu espíritu con el cual sellaste mi vida eternamente y para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. No sé nada, todo tú lo sabes. Úsame para romper la obstinación, la soberbia, la prepotencia, el orgullo y la ignorancia del hombre para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a entrar de una vez porque hay que aprovechar bien. Tú sabes que por estos medios el tiempo es volandito. Voy a invitarte que abras la Biblia en el libro de Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 17 al 20. Te voy a leer, después me voy a devolver para ir explicándote texto por texto. Recuerda que nosotros no enseñamos o no predicamos teológicamente. Nosotros transmitimos, enseñamos el pensamiento del escritor. Por eso es que somos tan sencillos y que la gente nos pueda entender para que así pueda aplicar y vivir. Isaías capítulo 41, versículo 17, en el año 712 antes de Cristo, observa lo que Dios ha querido para su pueblo, poniendo por ejemplo al pueblo de Israel. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no la hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Futuro. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y de manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, rayanes y olivos. Pondré en la soledad ciprés, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que Él es el Santo de Israel que lo creó. Presta bien atención. Mira lo que Dios ha querido por siglos, por siglos. Observa la actitud de Dios en cada versículo. Dios le prometió al pueblo
antiguo, suplir todas sus necesidades cuando regresaran al cautiverio de Babilonia. Babilonia, sistema religioso, confusión religiosa. Babel. En el versículo 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Qué hace Dios? Ofrecerle abundancia a su pueblo. Y les dice bien claro que en todo lugar les dará lo que tantos ellos han buscado. Les suplirá todas sus necesidades, siempre y cuando ellos regresaran a Él. El versículo 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad ciprés, pinos y bosques juntamente. Solo Él le estaba diciendo al pueblo de Israel que podía traer la abundancia en cualquier adversidad, situación, sequía, hambre, pero solo Él podía traer la abundancia. Después que Dios les ofrece la abundancia, observa lo que hace el pueblo y lo que hace el hombre y lo que ha hecho el hombre durante todos los tiempos. Nunca han querido verdaderamente, regresar al origen, a ser netamente espirituales, para ser dirigidos por el poder de su espíritu, que es la palabra. Voy. Después que Dios les ofrece abundancia en la sequía, les muestra, Él está ejemplarizando. Estén en el desierto, estén pasando momentos difíciles, estén pasando momentos de hambre, de angustia y toda esta cantidad de cosas. Les daré abundancia siempre y cuando ustedes regresen a mí. Observa lo que el hombre natural trajo. Como no quisieron regresar verdaderamente a Dios, a ser espirituales, ¿qué trajo el hombre natural? Hasta el día de hoy, sequía espiritual. Y tuve gente versada teológicamente, universitarios, doctores, una cantidad de argumentos, cosas que impresionan. Personas que han hecho carreras y una cantidad de seminarios y una cantidad de cosas, pero todo natural, que impresionan con su manera de hablar, como un reverendo de aquí de Colombia, que está metido en la política y salió por la televisión hablando esta semana que pasó, y dijo: es que nosotros los espirituales, nosotros los cristianos. Y entonces le escribí yo: usted no es cristiano, porque es que hay una confusión. Todo mundo se denomina cristiano. Y a mí no me gusta contender, pero sí me gusta aclarar. Una persona que está metida en la política, enriqueciéndose, sea como sea,
No es malo trabajar, pero está ejerciendo un lugar natural. Él no es espiritual. ¿En qué? El espiritual es un ungido que está dentro del reino, funcionando para el rey, que es su creador. Eso es el cristianismo, una persona ungida. Observa aquí, ¿qué trajo el hombre natural? Sequía espiritual. Hasta el día de hoy trajo hambre, pobreza, enfermedad a la tierra. Dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir una persona que tenga la unción. El hombre natural habla de lo natural. ¿Por qué es que el ser humano no entiende que hasta el día de hoy que han hablado de Dios y han hecho y le han enseñado a la humanidad de esto y lo otro y lo otro? ¿Y por qué hay tanta, pero tanta hambre, violencia y desconocimiento de la Biblia? Aquí en Tuluá hay un muchacho que me aprecia y él sabe que yo enseño el Evangelio de la Gracia. Él sabe, él conoce porque en 3 palabras se quedó él aterrado. De que él había leído lleva como 30 años en una congregación. Que él nunca había leído el texto que yo le di, que el diablo había sido destruido. Aterrador. Muchas veces uno, o al menos yo no entiendo, no comprendo esto. ¿Por qué personas naturales hablan de lo espiritual? ¿Cuál es la razón? Que el evangelio se convirtió en un negocio a nivel mundial. La gracia no se puede permitir eso. En la gracia no se puede fingir. En el evangelio de la gracia hay que decir lo que él estableció, no lo que a mí me parezca. No que trate yo de pronto de edificar una persona con los argumentos religiosos. Eso apesta, destruye. Observa lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir, pone en énfasis, pone en el medio espiritual, que una persona cuando te vaya a hablar a ti, te hable espiritualmente, que es lo que él recibió del Espíritu del Creador. Dice,
Aquí está el pensamiento. Si yo soy espiritual, debo de hablar espiritualmente con las palabras recibidas del Espíritu de Dios. Oído. Si yo no recibo del Espíritu, ¿por qué voy a hablar de lo espiritual? ¿Por qué tengo que hablar de lo espiritual? ¿Cuál es la razón? Si en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué está haciendo la palabra? Recalcando el objeto espiritual, que todo lo que uno hable, lo reciba del Espíritu para poder edificar y establecer y transformar la mente de la persona que necesita aprender a depender de Dios y de la palabra, de ella misma. Eso es. El hombre, es decir, el hombre espiritual debe hablar lo espiritual, no el hombre natural. No el hombre natural. Eso es la confusión que hay en la actualidad. Por eso formar o transformarle la mente al ser humano, muchacho, es como una lotería. Es como una lotería. Los espirituales deben de ser espirituales y hablar lo que es espiritual. Y hay un buen ejemplo. Hay un buen ejemplo. En el versículo 9 de Judas, observa. Y eso pasa en la actualidad. En la actualidad pasa eso. Versículo 9. Libro de Judas. Dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el aparecido, pasado, disputando con él por el cuerpo de qué. ¿Qué es Moisés? ¿Qué representaba Moisés? La ley. ¿Quién peleaba por él? El aparecido. Dice, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no es capaz de entenderlas. Y si las entiende, las tuerce. Las tuerce. Quiere decir, todo lo contrario. ¿Por qué los del sistema religioso no quieren venir a la gracia? ¿Por qué rechazan el Evangelio de la gracia? Porque en la gracia se vive por fe y es espiritualmente y uno aprende a depender de su creador, no de estar pidiendo.
¿Qué acabamos de leer ahorita en Isaías? El espiritual debe trabajar, que Él es verdaderamente quien abre puertas a que a uno le pueda llegar lo que uno necesita. Hoy en día, la persona natural es como los judíos que pedían señales y los griegos que les hablaran filosofías huecas porque buscaban la sabiduría humana. En Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 22. Porque los judíos piden señales, los religiosos, como hoy en día. El religioso quieren que a toda hora esté orando por él. Quieren que a toda hora estén orando por él. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana a través de la filosofía. La sutileza del ser humano es tremenda. Dice bien claro ahí, eran estos hombres eran quienes querían traer todo lo natural para mezclarlo en la iglesia. La iglesia de Dios hasta el día de hoy no se ve. Las congregaciones están llenas de este tipo de personas. Que las cosas de Dios que son espirituales para ellos, ellos no las pueden recibir porque vienen de parte netamente de Dios. Para ellos eso es una locura. ¿Y sabe qué era lo que decían ellos que la locura? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? ¿Por qué locura? Porque ellos querían conocer con la filosofía, con la sabiduría humana, con la tradición, con las costumbres, la profundidad del misterio de Cristo. Imposible. Dice el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se refiere a qué? A las profundidades de Dios con respecto a Cristo. Como lo dice. ¿Ah? Como nuestra porción para que siempre estemos nosotros fortalecidos en todo. Recuerda, que Él en todos los tiempos, Dios ha buscado personas espirituales, personas que lo adoren en espíritu y en verdad. La persona espiritual sabe adorar a su Señor espiritualmente. Una persona que aparente ser espiritual
llega netamente con los argumentos naturales. Por eso es que nunca tienen respuesta a sus peticiones y a su cantidad de argumentos tradicionales. Dios mismo lo escribió en el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dice, versículo 24. Dios es espíritu. No se puede ver. No se puede palpar, tocar. Yo no lo veo, pero lo tengo, porque yo soy la imagen de Él en la tierra. Fui creado a imagen y semejanza de Él, espíritu. Por eso fue que dejé yo el sistema religioso. O yo no, me sacó Él en el tiempo que tenía diseñados para mí, para que yo lo conociera a Él a través de la palabra y aprendiera a depender de Él por la palabra. Mira lo que dice, no le quites el dedo ahí, ya vengo. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 23, creo yo. O 19. Espérate a ver, yo miro aquí. Capítulo 23, gracias. No, no es. 9:23. Jeremías, donde yo iba. Jeremías, capítulo 23. Perdona, que es que dice, Jeremías 15:19, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, oído, si te convirtieres y delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Ah? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a quién, a ellos. Esto es lo que no hay. Por eso él dice bien claro aquí. Bien claro lo dice. Bien claro. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Quiere decir que todo lo que yo tenga que hablar, enseñarte, compartir, interactuar, lo que sea, tiene que ser espiritual. Yo no te tengo que traer cuestiones políticas, argumentos naturales, nada, porque lo que me interesa es edificarte interiormente, porque tú eres la creación de Dios.
Eso es lo que Él dice. Y eso es lo que Él ha manifestado en la palabra. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Observa, en Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Si tiene mucho, sigan dándole gracias a Dios. Mas alábense, dice, en esto, el que hubiera de alabarse. Dice, oído, en entenderme por qué suceden estas cosas, cuál es la razón que mientras yo lo busco a él se me cierra una puerta aquí, se me cierra esto aquí, cuál es las... Pero ahí dice, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio, justicia, ¿en dónde? En la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Cómo tú lo vas a conocer a Él? A través de la palabra. ¿Qué te tienen que enseñar? La palabra. Eso es lo que Él dice. Por eso el hombre natural trajo ruina hasta el día de hoy espiritualmente. Desde la gente que está llegando al Evangelio de la Gracia, trae esa imitación, porque como de eso es que ellos viven, les quieren también meter en la gracia esa mentira tradicional. Y no se puede permitir. No se puede permitir. El hombre natural trajo ruina espiritual hasta el día de hoy. Por eso la gente cuando se le habla del Evangelio de la Gracia, lo primero que piensan es en el diablo. Todo es diablo, todo es diablo. ¿Culpa de quién? Del hombre natural. De la persona que jamás se ha convertido, que jamás ha regresado al origen de su partida. Observa lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ejemplo, me encanta a mí esto, para ir y terminando, como me falta mucho tiempo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. Oído, escuche y retenga. Preste bien atención. No se distraiga. Cierre la boca. No cuelgue el balay ahí. Juan capítulo 8, versículo 47. Regáleme un segundito, me meto un poquito de agua. Dice, el que es de Dios, para yo ser de Dios, ¿qué tengo que hacer? Regresar al origen de mi partida. ¿Hacer qué? Espíritu. Tener un arrepentimiento sincero. ¿Qué es arrepentimiento? Una palabra compuesta del original, que quiere decir estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Qué somos? Espíritus creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Varón y hembra nos creó espíritu y nos metieron dentro de un cuerpo. Por eso él dice, el que es de Dios, Abba Padre, las palabras de Dios oye. ¿Qué es la gracia? El Evangelio de Dios. El que no oye la gracia no es de Dios.
Dice, bien claro, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, dice, porque no soy de quién, de Dios. Por eso la gente que está todavía en el sistema religioso rechaza la palabra. Rechaza la palabra. Por eso me gusta, escucha, que a pesar de los años, que a pesar de la cantidad de enseñanzas que dio el pastor Vittorio García Barbón en Miami, los Estados Unidos, de vez en cuando yo me pego ahí a escucharlo. Él cuelga ahí sus buenos videos de palabras que dio allá en Encuentro. Pero entre más uno la escucha, mejor desarrollo hay. Mejor desarrollo hay. No es que yo quiera idolatrar a Barbón, pero sí lo respeto. Porque fue el hombre que Dios utilizó para abrirme los ojos del entendimiento. Por eso te hablo yo con propiedad. Porque a mí no me regalaron nada. A mí me ha costado con mi hogar, mi familia. Hace de lo que enseño el Evangelio de la Gracia, he sabido esperar, pero en Dios. Entonces, el rechazo de la palabra es porque hay que ceguera espiritual. Culpable de esa ceguera espiritual, ¿quién es? El hombre natural. Observa lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque no conozco otra persona que trace tan bien la palabra como el pastor Vittorio García Barbón. Por eso lo respeto. Por eso lo respeto. Y por eso trato de mejorar cada día. Cuando yo leo, no leo entero. Él da un texto bíblico y el texto bíblico lo rumeo. Porque si a él le habló, a mí tiene que hablarme algo mejor. O de la misma manera. Por eso estudio, no como entero. Hay cosas que de pronto no estoy de acuerdo, pero las pongo en remojo, que después me pueden ser útil para una eventualidad. Romanos capítulo 3, versículo 11, dice, no hay quien entienda por qué, cuál es la razón, por la ceguera espiritual, por la sordera espiritual que hay en este momento. Usted le puede estar hablando oro a la gente y la gente prefiere la esclavitud y la tradición que disfrutar del oro. No hay quien entienda, porfa. No hay quien busque a Dios. Pastor y todos los que se meten en esas congregaciones, sinagogas y todo eso. Muchachos, meta el dedo ahí, vaya ahí, involúcrese. Involúcrese para a ver si es verdaderamente que buscan la transformación de sus mentes para poder verdaderamente conocer a su creador como es debido. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay personas que llegan a la congregación aún en el Evangelio de la Gracia. Se sientan a comer y a comer y a comer y no le hablan a nadie, les da temor. Porque lo que en ellos hay es una tradición, están muertos sus sentidos. No hay una reflexión al éxito, a la paz, al gozo, a la abundancia, a la salud, a la prosperidad. Todo es cuestión religiosa. No, muchachos, la gracia no.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspía hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino no hay reposo. Lo que hay es fuerza humana. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay. Por eso es que hay tanta torpeza espiritual, tanta ceguera. Uno va y le dice a la persona, diablo no existe, infierno tampoco existe. Usted no tiene que ir a comer orejas de puerco, que la Santa Cena, eso no existe. Lo que habla es de Pascua. El bautismo en agua no existe. No existe, explique, enseñe. Todo es cuestión de tradición, sacar unos cuantos rudimentos de los 613 mandamientos de la ley de Moisés y se la aplican a la gente inocente, y la gente inocente corre a través de la persona que aparentemente espiritualmente les está hablando, cuando es una mentira, es una tradición, una costumbre. Eso es. Hay sordera espiritual, hay torpeza espiritual, hay ceguera espiritual. Para ir terminando, libro de Juan, capítulo 14. Abba, Padre. Versículo 17. Usted los ve el día domingo arreglados para irse a qué? A ser más, me perdona la expresión, a ser más brutos. Porque no conocen el libro que manejan. Y han creído a toda la tradición humana. Muchachos, por eso estamos como estamos. Y yo le doy gracias a Dios por mi carrera. Esta es mi carrera, abrirle los ojos del entendimiento a todas las personas que me oigan. Que conozcan a su creador a través de la palabra. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. ¿Ah? Porque no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si a mí no me hubiera sellado mi Padre con su Espíritu personalmente, yo no estaría hablando. Créeme del Evangelio de la Gracia. A mí no me sellaron porque me impusieron manos o porque me dieron bonito o porque me echaron fuera demonios, nada de eso. El hombre no tuvo nada que ver conmigo cuando él se metió en mi vida. Para ser ministro competente de un nuevo pacto. 40 años llevamos en el Evangelio. 30 años enseñando gracia. Conociendo verdaderamente lo natural, ahora lo espiritual. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ellos, como se les dice a ellos, ¿y qué es la carrera que ustedes tienen? Es que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, porque mire cómo está la tierra. En los años que yo llevo en el Evangelio, oigo esa carreta.
Cuando hay cualquier cosa de eventualidades, problemas, naciones, que ya viene Cristo. Le digo yo, hombre, es que usted no lee en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Ya Cristo está aquí. Mira aquí. ¿Qué dice aquí? El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Cristo. Cristo. ¿Ah? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Ah, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Él no se va. Si a mí no me hubiera sellado Él, mi creador, yo no estaría en la gracia. El que tiene el Espíritu de Dios, el ruaco tiene conocimiento espiritual, netamente espiritual. Yo no tengo que arrastrar, ni traer, ni sacar de un libro para ejemplarizar en el mundo espiritual. Yo tengo que haber recibido el texto, estudiar el pensamiento en el momento en que estoy declarando la palabra y estoy en mi declaración con él. Y él me tira la palabra y él me dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué tengo que temer? Si él está conmigo, entonces, ¿quién me puede hacer a mí daño? ¿Ah? Y estoy orando y declarando tu palabra, dice, clama a mí que yo te responderé. Aquí estoy presente porque necesito, tengo hambre y sed de justicia. Tu palabra dice, y entonces él me tira la palabra. Yo le creo. El que tiene el Espíritu de Dios, el Ruaco tiene conocimiento espiritual y sabe por qué. Porque en él mora la unción de Dios o la unción del Santo. Dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, oído, y conocéis todas las cosas espirituales. Al tener yo la unción, tengo la capacidad de discernir, conocer con quién hablo, con quién trato. Conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. ¿Eso es lo que yo recibí? Por eso persisto en el Evangelio de la Gracia. Pase lo que pase, yo espero en lo que él estableció para mí, en la palabra. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Punto y coma. Cuando él me habló a mí con este texto, empecé yo a buscarlo a él profundamente a través de la palabra. Que ir acomodándolo, sacando lo natural para establecer lo espiritual. Entendí que el mejor maestro para mí es el Espíritu de Dios. Porque él conoce la profundidad de Dios. El hombre natural no. Especula, miente, engaña, aparenta. Se rebusca para hablarte. El hombre espiritual no. El hombre te enseña. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella les haya enseñado, permanecer en él. ¿Cómo yo voy a cambiar este maestro por una persona natural?
Si este maestro está diciendo una cosa bíblica, porque conoce el corazón de Dios, yo tengo que tratar con la persona que hable bíblicamente y que vive y que el Espíritu me dé testimonio de él. Por eso fue que Dios le prometió al pueblo antiguo y a todos los que regresarían al origen de su partida, a su pueblo, la abundancia. Para que usted pueda, oído, escuche y retenga, alcanzar la abundancia, usted y yo, necesitamos estar en un solo lugar. ¿Quiere verlo? Para ir terminando. Isaías, donde empezamos. Capítulo 41. Los religiosos apestan. Que hay personas ahí, hermano, honestas. Y les han cauterizado la conciencia. Quisiera andar con un hacha como Juan el Bautista y meter ahí un texto bíblico. Isaías 41:18 dice: en las alturas abriré ríos, abundancia, y fuentes en medio de los valles, a pesar de dificultades, problemas, conflictos. Abriré en el desierto estanques de aguas. Oído, escuche y retenga. Y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Qué está diciendo? Que para yo poder recibir esto, ¿dónde tengo yo que estar? Si él dice que abrirá en las alturas, abrirá todas estas riquezas, ¿dónde tengo yo que estar? ¿Siempre arriba? Nunca abajo. ¿Sí o no? Si yo no estoy en las alturas, entonces tengo que comprarme un cohete, pastor, para estar en las nubes. No, mi amor. Conectado, confesando positivamente en la declaración, en la oración. Tu palabra dice: soy la imagen tuya aquí en la tierra, nací para vencer, soy más que vencedor, estoy completo, reino en vida, a pesar de cualquier situación adversa, somos la imagen de Dios en la tierra, metidos dentro de un cuerpo. Cambiar el dialecto, no hay, siempre tendré o voy a tener. Tengo una mente de abundancia. Mi carne está muerta, no puede funcionar y mi alma ha sido transformada para la gloria del Señor. Por eso es que hay tanta, pero tanta sequía espiritual. Y a los que hemos llegado al Evangelio de la Gracia, nos comparan como aguas, estanques de agua, donde la palabra nunca tiene que faltar, pero lo que es la palabra espiritual. Yo no tengo que lamberle a nadie, perdóneme la expresión, la franqueza en medio de mi ignorancia, para que esté conmigo. El que va a unirse a este servidor tiene que ser una persona espiritual, capaz de enfrentarse a las adversidades, situaciones. Cambiar su mentalidad, funcionar de acuerdo, no a la emoción, sino de acuerdo a la palabra. Somos espíritus metidos dentro de un cuerpo, nacidos en Cristo Jesús para vencer.
La unción del Santo está en nosotros. Ella es nuestro maestro, instructor, el que nos enseña verdaderamente a conocer a nuestro Creador a través de la palabra. Transmitir el pensamiento. Somos, como dice Isaías 41, 10. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si Él lo dice, ¿qué tengo que hacer yo? Trompetear. Hasta que los del norte, oriente y occidente estén conectados. Le damos gracias a nuestro Creador, ¿verdad? Por esta palabra. Y gracias a usted por estar atento. Tranquilo que yo estoy vivo. Y estoy dispuesto a trompetear esta palabra. Te declaro bendecido, bendecida, completa, reinando en vida, libre de toda maldición, hermoseada por la palabra que salió de la boca de Dios en esta noche. Buena noche, muy bendecidos. Los amo.